Muy buenos días a toda la comunidad universitaria. Soy Carlos Rincón, coordinador del grupo Por los Nuestros. Tenemos como objetivo, a través de diferentes acciones, acercar a los jóvenes universitarios a una participación ciudadana activa. Es por eso que por parte de estas actividades son los foros con candidatos, para dialogar y conocer sus propuestas. Damos el uso del micrófono al candidato para su presentación personal, al que podrá contar con 10 minutos. Por favor, candidato. Bueno, ya, listo. Muchas gracias a las autoridades de esta gran institución, la Universidad Vasco de Quiroga, por la oportunidad de estar aquí, en especial a los jóvenes promoventes de este foro de convivencia, de participación y de exposición de las inquietudes que pueda haber por parte del estudiantado, pero también cuáles son los planteamientos, propuestas que se están impulsando para los próximos 3 años de esta ciudad de Morelia. Me presento, mi nombre es Carlos Torres Piña, tengo 45 años de edad, soy licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde hace 31 años vivo aquí en esta ciudad. Me tocó estudiar la preparatoria número 2, Pascual Ortiz Rubio, y la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Soy oriundo del municipio de Paracho, de la meseta purépecha de aquí de Michoacán, y desde hace 31 años, como les decía hace rato, vivo en esta ciudad. Aquí está mi familia, aquí viven mis hijos, estudiantes, la mayor de la Facultad de Derecho, en tercer año también de la Universidad Michoacana, mi segundo hijo, primer año de Medicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana, y mi tercer hijo está en primer año de secundaria, y mi niña, la más chiquita, está en segundo año de preescolar. Mi esposa, Melissa González Torres, ella es egresada también de la Facultad de Contabilidad de la Michoacana, trabajó en la Secretaría de Educación del Estado cerca de 20 años, estuvo en Secretaría de Bienestar y ahorita anda acompañándonos también en este proceso electoral con una campaña alterna, le decimos nosotros, promoviendo la participación. Decirles que desde muy joven me integré en la actividad política, tenía cerca de 19, 20 años cuando empecé a participar en las actividades estudiantiles, pero también en las actividades políticas, siempre en áreas técnicas. Yo me desenvolví en las áreas técnicas que tiene que ver con el tema de organismos electorales, siempre trabajando en las representaciones del partido en el que yo militaba, ante el Instituto Nacional Electoral, ante el Instituto Electoral de Michoacán, prácticamente participando en diferentes procesos desde el 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007 y 2009. Fue hasta el 2009 cuando tuve la oportunidad de tener mi primer cargo como diputado federal. Tenía 29, 30 años cuando asumí esta primera responsabilidad como diputado federal. Fui secretario de la Comisión de Juventud y Deporte, integrante de la Comisión de Economía y también de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la Unión. Posteriormente fui dirigente de un partido político 4 años, del 2013 al 2017. Y 2018-2021 tuve oportunidad de ser también nuevamente diputado federal. Me tocó ser presidente de la Comisión de Vivienda y también fui integrante de la Comisión de Economía. En el 2021 tuve oportunidad de participar en el proceso interno de nuestro partido para la candidatura a la gobernatura del Estado. Posteriormente participamos internamente también a la candidatura a la alcaldía por esta ciudad. No se nos dio esa oportunidad en aquella ocasión y por circunstancias diversas, cuando nombran candidato a gobernador al actual gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, me invita a que fuera su coordinador de campaña en el proceso del 2021.
Nos tocó solamente realizar 30 días de campaña porque el candidato que había sido designado por nuestro movimiento, el Instituto Nacional Electoral y el tribunal le quitó la candidatura por un procedimiento que se realizó en aquella ocasión y nuestro gobernador actual tuvo que asumir esa designación como candidato solamente por 30 días y nos tocó asumir ese reto, en mi caso como su coordinador de campaña, que afortunadamente logramos el triunfo y gracias a la confianza de nuestro gobernador, el maestro Alfredo, tuvo a bien designarme como secretario de gobierno de aquí de este estado. Quiero decirles que yo nunca había sido funcionario de algún nivel de los 3 órdenes de gobierno ejecutivo, ni en un ayuntamiento, ni en un gobierno del estado, ni en el gobierno federal. Fue mi primera ocasión que tuve la oportunidad de ser funcionario y fue el ser secretario de gobierno. Sí había sido diputado federal en 2 ocasiones, 2009, en el 2018, fui dirigente de un partido, pero nunca había tenido la oportunidad de ser funcionario público hasta este 2021. Estuvimos como secretarios de gobierno 2 años y 5 días hasta el 5 de octubre del 2023, el año pasado, porque salí a participar a un proceso para el Senado de la República por nuestro movimiento. No se nos dieron esas condiciones y a partir del 2 de marzo se nos designa como coordinadores en defensa de la Cuarta Transformación aquí por Morelia, que es lo similar a ser el candidato a presidente municipal por nuestro movimiento, y de esta coalición seguiremos haciendo historia en Michoacán, que está Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Y a partir del día 15 de abril iniciamos esta campaña constitucional que consta solamente de 45 días para poder promovernos, para poder proponer y presentar las iniciativas, las inquietudes, las propuestas que queremos realizar en esta ciudad de Morelia. Quiero decirles que nos ha tocado venir de menos a más. Yo no he tenido ningún abuelo, ni papá, ni tío, ni padrino que haya sido funcionario, alcalde o un actor que nos haya abierto las puertas en la política. Tampoco que hayan sido grandes empresarios, en lo absoluto. Nos ha tocado venir de menos a más en el ámbito político y la verdad es que agradezco a la vida que me ha dado muchas oportunidades, que me ha dado muchos espacios en los que he podido participar en la vida pública del país y de aquí de nuestro estado. Y la verdad es que para mí en lo personal me gusta lo que hago. Yo quise estudiar la carrera de ciencia política, no fue posible estudiar la carrera de ciencia política porque aquí en Michoacán en la etapa de los 90 no estaba esta carrera, tenía que ir a la Ciudad de México o a Guadalajara o a Monterrey y no teníamos las posibilidades económicas en nuestra familia para que yo pudiera trasladarme a esos lugares. Por lo tanto, pues decidí estudiar la carrera de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que muchas de las materias que se dan en esta Facultad de Derecho son materias muy similares a la carrera de Ciencia Política. Por eso opté por registrarme en esta facultad y tener esta profesión que nos dio la oportunidad la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Para mí es muy emotivo poder platicar con los jóvenes. ¿Y por qué es muy emotivo poder platicar con los jóvenes? Porque cuando yo tuve esa oportunidad de vivir esa experiencia de la adolescencia y de la juventud entre los 12 y los 23, 22 años, la verdad es que uno tiene tantos sueños, tiene uno tantas ganas de salir adelante, tiene uno tantas ganas de comerse el mundo con esa energía que se trae. Y la verdad es que yo recuerdo mucho las opiniones de mi padre que me decía paciencia, que me decía lo puedes hacer, lo puedes lograr, hay que orientar las acciones, y de repente yo me desesperaba porque yo quería hacer todo rápido, quería avanzar en las circunstancias de las actividades, en las acciones que uno quería hacer, y siempre me orientaba, me daba un consejo.
Mi padre falleció en el 2007, ahora a mis 45 años de edad, de verdad que a veces anhelo un consejo, porque siempre la experiencia, más que lo que pueda haber en un tema profesionalista, la experiencia vivida en los periodos diversos que se tiene de una persona, son las que en muchas ocasiones te orientan a decir, creo que esto no es bueno, creo que esto sí es bueno. Creo que vas por un camino no adecuado, creo que vas por un camino acertado. Y es parte de lo que nosotros como actores, digámoslo así, en la vida pública, cuando nos invitan a foros como estos, donde a veces a los jóvenes no les interesa en lo más mínimo la política, donde a veces no les es atractivo el participar en la vida pública. ¿Por qué? Porque dicen que es muy enfadoso, porque dicen que nada más se la pasan hablando cuando los invitan a algunas actividades, o porque solamente los quieren andar poniendo y pegando propaganda, y en parte tienen razón, porque la dinámica que se vive ahora en estas épocas es muy distinta a lo mejor a las que yo viví. Cuando yo viví, para aprender una computadora tardaba 10, 15 minutos para que prendiera la computadora. Ahorita traen en el celular, computadora, televisión, todo en un celular o hasta en un reloj. Anteriormente las condiciones de comunicación eran distintas. Por eso ahora los jóvenes creo que aún quieren vivir mucho más rápido en las etapas y en las circunstancias de cualquier información. Y es normal, porque ahorita uno pasa una situación, pasa algún tema y de inmediato están en las redes sociales. Por eso la vivencia es más constante y permanente. Y lo que yo quiero plantearles en el tema que les estoy explicando de por qué luego los jóvenes no les interesa el tema político, justo es por esto que les reflexiono. Y más si quienes estamos de este lado no nos adaptamos a las circunstancias en las que ustedes viven. Si alguien viene aquí y se para y les dice yo esto, yo aquello, y los quiere orientar a una experiencia en la que yo viví cuando la computadora tardaba 15 minutos en prender, creo que nos estamos equivocando. Quienes nos tenemos que adaptar a los jóvenes, quienes nos tenemos que adaptar a las circunstancias, somos nosotros, porque son prácticamente 3 décadas distintas a las que uno vivió, a las que ustedes están viviendo. Y las circunstancias son diferentes en lo absoluto. Y uno tiene que hacer planteamientos muy específicos, que ahorita en la siguiente etapa nos tocará dar esa participación de qué es lo que estamos exponiendo, de qué es lo que estamos planteando para asumir este rol de la presidencia municipal. Así es de que dejaría yo aquí mi participación para pasar a las siguientes rondas y los planteamientos que se vayan a dar de este foro. De antemano agradecerles mucho y nuevamente buenos días a todos. Muchísimas gracias, candidato. Contamos también con la presencia del rector de nuestra universidad, José Antonio Herrera, al síndico Karina Villegas, a la candidata Nayeli Pedraza, candidata a diputada local por el Distrito 17. Muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, candidato, por contarnos sobre su visión, propuestas y los compromisos que tiene con los morelianos. A continuación, tendremos un breve diálogo con universitarios. Damos la bienvenida a los alumnos que hoy nos acompañan. Alexa Jacqueline Bravo Salguero, coordinadora del grupo Voz Universitaria y estudiante de Derecho. Carla Sánchez, estudiante de Contabilidad. Y nuestro compañero Rogelio Reina Olivera, estudiante de Medicina. Anteriormente, se realizó un sondeo alrededor de 250 universitarios para conocer sus inquietudes y preguntas para realizar a los candidatos. Al frente nos acompañan algunos representativos de la comunidad UBAC. Muchísimas gracias. Un gusto contar con su presencia, candidato. Nos gustaría comenzar con una pequeña dinámica para romper el hielo. La dinámica como tal es lo primero que pienses. Yo le voy a dar una lista de palabras y usted me puede dar una palabra o una frase que se le venga a la mente. ¿Está listo? Morelia. Mi casa.
Fortaleza. Principal acción. Hogar. Donde uno vive. UBAC. Una gran universidad. Comida favorita. El churipo. Democracia. Debemos participar todos. Servicio. Los funcionarios para el pueblo. Humanismo. Lo que tiene nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Pasatiempo. La bicicleta. Jóvenes. Ustedes. Ok. La dinámica ahora, que es la parte del panel universitario, consiste en 3 preguntas que sacamos de la encuesta que ya mencionó mi compañero. Sacamos las más mencionadas y para cada respuesta va a tener 5 minutos. Al frente verá igualmente el temporizador. ¿Está listo? Adelante. Buen día, candidato. Por parte de los alumnos de medicina agradecemos su presencia y comenzamos con la primera pregunta. Sobre el tema del medio ambiente, actualmente nos encontramos con un panorama muy triste con el desabasto del agua y la falta de árboles. ¿Tiene alguna propuesta de solución para las colonias morelianas? Sí, por supuesto. Miren, el tema de medio ambiente es un tema transversal que a todos nos debe de ocupar. Por supuesto que dentro de los planteamientos que nosotros estamos generando es, por ejemplo, ponerle mucha atención al tema del agua como un tema también del medio ambiente, pero también como un derecho humano que debemos de garantizarle a las familias el derecho al agua. Y este tema lo estamos planteando en 3 vertientes. La primera, que tiene que ver justo con el cuidado del medio ambiente, donde tenemos que seguir declarando varias zonas protegidas. Afortunadamente el gobierno de Michoacán ya declaró una zona protegida importante, que es el Cerro del Águila, que es la principal fuente de abastecimiento de la Mincita, que justo la Mincita es otra de las grandes fuentes de abastecimiento del agua para esta ciudad. Y nosotros tenemos que continuar con toda esta declaración de zonas protegidas para que no se permita el cambio de uso de suelo, sobre todo para huertas de aguacate, que en muchas partes del sur y del poniente de la ciudad empiezan a realizarse. Y también es importante que le pongamos un alto al tema de la producción y construcción de fraccionamientos en estas zonas verdes o en estas áreas verdes. Hay otras zonas donde sí se puede explotar para el tema de la construcción, o también invitar a que la construcción sea hacia arriba, no hacia los lados, para evitar lo que es pues el corte de árboles o el cambio de uso de suelo que esto representa. Entonces es un tema importante que desde el municipio vamos a impulsar, y también una reforestación ambiciosa que se genere con planta endémica. Si nosotros traemos planta de otro lado, como actualmente se hace de Zitácuaro o de San Juan Nuevo, pues es muy difícil que la planta funcione y se dé en este ambiente, en esta zona, en esta región, por la misma naturaleza. Pero si producimos semilla y planta endémica de aquí de la región, tendremos mucho mejor impacto y beneficio para la ciudad. Entre otros temas de concientización, el tema del cuidado del ambiente también tiene que ver con otro tema de concientización en el cuidado del agua, en el cuidado de los residuos sólidos, en el manejo de la basura. Como segunda pregunta, enfocada en el deporte, ¿usted cuenta con propuestas para impulsar a los jóvenes deportistas morelianos de alto rendimiento a nivel nacional e internacional? Por supuesto. Para empezar, quiero decirles que a mí me gusta mucho hacer deporte. Ahorita que ando en campaña, camino mucho y lo hago de adrede, casa por casa, un promedio de 7 horas diarias tocando casa por casa, y lo hago con mucho gusto. Pero cuando tengo oportunidad de hacer ejercicio, también me levanto temprano, a las 5 de la mañana, o estoy nadando, o estoy en el gimnasio. Y cuando tenía oportunidad de hacer bicicleta, me iba a hacer bicicleta a Pico Azul, ida y vuelta todos los días en las mañanas. Me gusta mucho el deporte. Y lo practico por varias razones. Una, por un tema de salud. 2, por las actividades que yo tengo, hay mucha presión y tensión, y esto me permite desahogar. Y también, pues, con tal de relajarse, de distraerse, sirve mucho. ¿Qué estamos planteando para Morelia? Primero, que ante los problemas diversos que se tiene en la ciudad, sociales y de seguridad, es importante participar y promover el deporte en varios aspectos. La promoción es fundamental. Es importante apoyar a promotores deportivos, en cualquier rubro,
Si bien es cierto que el más clásico o lo más común es fútbol, básquetbol, pero hay quien no les gusta esos deportes, les gusta el vóley, les gusta la natación, les gusta el taekwondo, les gusta otro tipo de deportes. Y hay que invertirle en la promoción deportiva. Para temas de seguridad, sale más barato invertirle al deporte que querer atacar la consecuencia de seguridad. Porque yo estoy seguro, convencido, porque además lo he vivido en muchos lugares, que entre más le invertamos al deporte, podemos prevenir temas de salud. Aquí hay médicos, y también podemos prevenir en temas deportivos. En temas de salud, ¿en qué? Problemas cardiovasculares, problemas de obesidad y otros trastornos que conlleva cuando no hay actividad física. También podemos arrebatarle a la delincuencia organizada a muchos jóvenes si los involucramos en actividades deportivas, llámese cualquier actividad deportiva, básquet, fútbol, béisbol, voleibol, porque nuestros jóvenes prefieren a veces entretenerse en algo que estar en el ocio, o que sean presa fácil de la delincuencia organizada a través de consumidores, o peor aún como vendedores, y peor todavía aún como gatilleros o halcones. Y nosotros como municipio nos van a ver como un aliado natural para impulsar el deporte. Lo comenté ahorita en el ámbito de la participación común diaria que pueda haber en cualquier colonia, pero por supuesto también tenemos que promoverlo en alto rendimiento. Desafortunadamente Morelia no cuenta con mucha infraestructura de alto rendimiento, salvo las instalaciones del gobierno del estado, que es el Venustiano Carranza, que es el Secofit, pero ocupamos invertir también como municipio en áreas importantes para alto rendimiento, y que desde el municipio también apoyemos con los jóvenes que destaquen en alguna área deportiva, para que cuando vayan a competir los respaldemos sin temor alguno, sin pichicatear, que es una palabra ordinaria, el apoyo y el respaldo a alguien que vaya a representarnos de Morelia a cualquier evento deportivo, a cualquier lugar del mundo, a cualquier lugar del estado, a cualquier lugar del país. Es fundamental, y es un tema que yo lo traigo muy claro, porque además de que me gusta, insisto, el tema deportivo, la actividad deportiva, nos ayuda mucho como sociedad, y es como podemos reducir a mediano y a largo plazo diferentes problemas de seguridad y de salud. Como tercera pregunta en esta ronda sería en el tema del peatón. ¿Qué propone para mejorar y salvaguardar la seguridad del peatón, ya que las banquetas de nuestra ciudad no son viables para el peatón, y más si es una persona con discapacidad? Sí, miren, ahora que fui secretario de gobierno, promovimos una ley de movilidad. Nos echamos un broncononón con todas las organizaciones del transporte público, porque para las organizaciones del transporte público, pues la prioridad son ellos, pero de acuerdo a la tendencia mundial, en las leyes de movilidad, las vialidades, la prioridad es el peatón. Así de fácil. En segundo lugar son otras formas de movilidad limpias, como puede ser la bicicleta. Y en tercer lugar está el transporte público, y en último lugar el vehículo privado. Y tenemos que transitar hacia allá. A esta ley de movilidad apenas se aprobó el año pasado. Las organizaciones transportistas la apelaron, la impugnaron, recurrieron a revisiones constitucionales, por lo que les mencionaba hace rato. Pero es una ley que nos va a permitir que las autoridades municipales podamos generar infraestructura en ese sentido. Hace poco, por ejemplo, nos solicitaron ahí la intervención para que les ayudáramos a ustedes como universidad en el paso peatonal. Ya platicamos con las autoridades, en este caso de SCOP, van a venir, o se les pidió a las autoridades de aquí, de esta institución, platicaran con las autoridades de SCOP para que les ayuden a generar aquí estas condiciones del paso peatonal de aquí, de esta misma universidad, porque nosotros estamos convencidos en ese tema. También platicando con algunas instituciones del transporte y organizaciones del transporte,
también es importante buscar las paradas de los vehículos, por ejemplo, que llevan y traen a estudiantes que tienen ese servicio del transporte escolar, que se ocupa paradas específicas y que no se atraviesan en la avenida como normalmente se hace en esta ciudad. Y nosotros, dentro del programa que se está construyendo en el respecto de la movilidad, es importante destinar algunas acciones y recursos para poder generar estas acciones y algunas otras obras importantes donde se garantice, por supuesto, al peatón y a las personas con discapacidad, sobre todo a las áreas públicas, pero también en la infraestructura urbana diversa, que desafortunadamente aquí en la ciudad estamos muy retrasados. Muchísimas gracias, candidato, por compartir con nosotros estas propuestas que tiene para su plan de gobierno y tener una apertura, pues, de diálogo con nosotros. Los jóvenes le agradecemos su asistencia. A continuación, daremos espacio para 2 preguntas entre los estudiantes. Favor de levantar la mano si alguien tiene una pregunta. Buenos días, candidato. Yo quisiera preguntarle acerca sobre sus propuestas para mantener la seguridad, pero en aspectos muy particulares, como por ejemplo el pasado 5 de abril, lo que pasó con los habitantes de Arantepacua. Como usted sabe, el decir de vayan con precaución, no intenten acercárseles porque puede ser peligroso, no es una opción cuando es un día completamente laboral. Para este tipo de situaciones donde hay manifestantes que están actuando de una forma muy agresiva para con habitantes de Morelia, ¿qué propuestas tiene usted para mantener la seguridad en caso de este tipo de controversias? Sí, mira, es un tema que debe de atenderse constantemente con diálogo. ¿Por qué con diálogo ante estas manifestaciones? Cuando tú como autoridad cometes una omisión, por supuesto que hay una reacción. Ese proceso fue por una omisión del 2017, donde desafortunadamente mataron a unos comuneros la policía estatal en aquel entonces. Que por cierto, el que era secretario de Seguridad Pública era candidato a regidor de la planilla que encabeza la alianza opositora, digámoslo así. Renunció, qué bueno, porque sí sería una falta de respeto para todo Michoacán. Y tenemos que prevalecer y insistir en el diálogo, que esto te permita, primero, que no tengas omisiones como autoridad federal, estatal y municipal, para que no des banderas a las manifestaciones. Eso es vital. Nosotros, en la oportunidad que tuvimos de estar en la Secretaría de Gobierno, tuvimos oportunidad de platicar constantemente con los normalistas, por ejemplo, que nos cerraban la ciudad cada ratito. Logramos reducir un 60% las manifestaciones de ellos a través del diálogo, porque yo les decía, a ver, nosotros no somos sus enemigos, véannos como sus aliados para resolverles sus problemas, porque si nos ven como sus enemigos vamos a estar en pleito 6 años. Y nosotros lo que ocupamos es aliados para poder salir adelante como sociedad, como Estado, y que esto nos permita que tú no perjudiques a terceros. Es importante estar en una comunicación permanente para lograr reducir este tipo de manifestaciones. Si como autoridad no cometes omisiones, por supuesto que vas a reducir las manifestaciones, pero además puedes ejercer el Estado de Derecho. Pero si tú tienes omisiones constantes y violaciones, pues vas a hacer que haya manifestaciones. Entonces, tiene que ver mucho con la responsabilidad que como funcionarios tengamos de no cometer omisiones para hacer valer el Estado de Derecho y no permitir ese tipo de manifestaciones. Pero si tú constantemente cometes errores como administración, vas a tener problemas permanentes con todos los sectores. Y ahí es donde entra el diálogo permanente y constante para platicar con los diferentes sectores. Maestros, normalistas, comunidades indígenas, ahora sí que comerciantes, todos los sectores. Es importante insistir en el diálogo, en no cometer omisiones y hacer valer el Estado de Derecho.
Ok, candidato, muchas gracias. También quisiera preguntarle acerca de unas propuestas que leí sobre usted ayer, que mencionan sobre el abandono a los mercados morelianos, a los mercados municipales. Quisiera preguntarle un poco más acerca de eso. ¿Cuáles son las propuestas que usted tiene? ¿O cómo va a apoyar a los mercados? Sí, esto obedece a que ayer visité el mercado Santo Niño, es un mercado muy tradicional aquí en la ciudad, al igual que la Independencia y el de San Juan. Y los locatarios nos decían que cada vez es menor la presencia de las familias, de la gente que acude a comprar su mandado, que cada vez va a la baja. Y los mismos que acuden al mercado, lo que ellos señalan es que se les dificulta encontrar dónde estacionarse. Tanto los consumidores como los locatarios lo que dicen: ayúdenos con un estacionamiento para que no se nos decaiga la venta de nuestras mercancías en este mercado del Santo Niño. Pero escuchando la opinión de San Juan y de Independencia, ellos tienen otras inquietudes. Por ejemplo, que en el mercado de San Juan cada vez que llueve se les inunda el mercado porque no ha habido mantenimiento de su infraestructura, el cableado está ahí como una telaraña que cuelga entre los mismos locales. Lo mismo en el mercado Independencia, y lo que se ocupa es una rehabilitación. Son mercados de hace 50 años que no se les ha metido ni un peso en la rehabilitación, y son mercados que dependen de la administración municipal. Entonces lo que ocupan es una rehabilitación total, una reorganización en varios rubros y aspectos. Nosotros lo que estamos planteando también es que se construya un mercado de abastos en la parte poniente de la ciudad, que es donde la mayor cantidad de la población está creciendo, hacia el poniente, hacia la salida Quiroga. Y todas estas zonas, los domingos, los jueves o los días de mercado principal de Independencia, San Juan, Santo Niño y el mercado de abastos, pues se trasladan, imagínate, cientos de miles se trasladan a estas zonas para adquirir sus mercancías, y eso también hace que se genere un caos. Si nosotros les acercamos los servicios con la construcción de un mercado municipal, un mercado de abastos, vamos a darle más organización y vamos a permitir que haya una mejor atención a los propios consumidores. Muchas gracias, candidato. Buenos días, candidato. Mire, una de las preocupaciones que tenemos como jóvenes y sobre todo como comunidad estudiantil, es bien sabido que la mayoría de los estudiantes aquí son foráneos. El tema va relacionado con el transporte público. Sabemos que le compete al gobierno del estado el tema de transporte público. Usted nos comentaba anteriormente que fue parte del ejecutivo en esta administración. La pregunta va: ¿qué acciones concretas realizaría como presidente municipal para mejorar el transporte público y por qué no fueron promovidas cuando usted fue secretario de Gobernación? Primero decirles que una de las principales acciones del gobierno del estado fue la ley de movilidad. Les decía cuando tomé la palabra hace rato que nos echamos un pleito con ellos. Nos tomaron varias avenidas, nos tomaron el Congreso del Estado para que los diputados no se sesionaran, porque esta ley de movilidad lleva un control en el proceso. Y les decía hace rato, dentro de esa ley de movilidad se prioriza al peatón. Otra fuente de movilidad como es la bicicleta, después sigue el transporte público y al último el tema del vehículo particular. Se ha atendido varios procesos como el tema del Metrobús, que es uno de los programas y proyectos que está impulsando el gobierno de Michoacán, el Metrobús, que va a abarcar desde el nuevo libramiento, que es a la altura de Capula, hasta Ciudad Salud. El acceso del Metrobús y de esta nueva obra que se hará por parte del gobierno de Michoacán va a obligar a que se reorganice todo el transporte público, a que se le dé una nueva distribución de rutas al transporte público. Por supuesto, nosotros como municipio abonaremos para que esto se dé.
generando las condiciones, sobre todo en el cuadro principal de la ciudad, donde tienes ciertos reglamentos que no te permite modificar ciertos aspectos de infraestructura, pero sí otro tipo de procedimientos para que esta nueva línea de transporte público sí pueda instalarse en esta ciudad. Y como municipio tenemos que generar ese enlace y esas facilidades para que esto se pueda dar. Por supuesto, nosotros también estaremos en relación constante con las organizaciones transportistas para que presten un mejor servicio. Y yo platicando con muchas de ellas les decía, a ver, si el garantizar un mejor servicio, por ejemplo, a los taxistas, tiene que ver con que ustedes también impulsen una plataforma digital, pues hagámoslo y desde el municipio les ayudamos para que tengan esa certeza quienes utilicen el servicio público, como lo es con Uber, como lo es con Didi, ustedes también transiten hacia ese tema. ¿Y qué crees? Ya lo hicieron. Tienen 2 semanas haciéndolo. Y hay que apoyar ese tipo de organización y de transición de un esquema a otro. Porque muchos de ellos nos peleaban, es que ¿por qué le dan permiso a Didi, a Uber, si no tenemos las mismas condiciones? En parte tienen razón, pero yo les decía, el servicio da más garantía con ellos, porque ellos se conectan al internet, a su plataforma, y va guiando hasta su destino, y pueden compartir por los problemas de seguridad a un amigo, a un familiar, para que vean su destino. En el caso de ustedes, ese tema, a lo mejor ahí les llevan ventaja. ¿Por qué no como taxistas transitan hacia allá? Generemos esas condiciones y nosotros, si asumimos este reto a partir del 1 de septiembre, generar esas condiciones para que eso se dé. Pero no hay necesidad de llegar hasta el 1 de septiembre. Hay que platicar con las organizaciones y generar esas condiciones. Por ejemplo, lo que ya está haciendo esa organización de taxistas, que es la de la Central Camionera, por cierto, que es una de las más cuestionadas, están transitando hacia ese esquema de la plataforma y ya tienen 2 semanas desde que platicamos que lo están haciendo hacia allá. Ahorita van a transitar al tema de pago por tarjeta, porque no nada más lo tenían en pago por efectivo. Y eso es lo que tenemos que promover como instituciones, inclusive sin necesidad de estar en un cargo. Qué bueno que nos hagan caso, a lo mejor porque soy el candidato me hicieron caso, pero es parte de lo que tenemos que promover. Y si llegamos a asumir este compromiso del 1 de septiembre en la alcaldía, que estoy seguro que así será, por supuesto que generaremos más condiciones para que más organizaciones del transporte participen así, pero también les ayudemos con algunos esquemas de apoyo para que cambien sus unidades, para que transiten a un proceso distinto, que a ellos les ayude y que a nosotros como ciudad también nos ayude. Buen día, mi nombre es Ariadna Scarlett. Pues como usted nos comentaba anteriormente que pues fue secretario de gobierno, ¿qué acciones exitosas como secretario de gobierno considera que ha realizado y que puede replicar como presidente municipal? Mira, creo que pueden haber sido bastantes, pero a lo mejor no soy el indicado para decirlas. Pero trataré de sintetizar en 2 que creo que le ha funcionado mucho, no nada más a Morelia, sino a Michoacán. Una fue poner el examen Ceneval a las normales. Creo que fue un gran paso. Cuando nosotros consultábamos con nuestros asesores que si metíamos el Ceneval en las normales, todos nos dijeron que no, que porque era muy peligroso, que nos iban a tomar las avenidas, que nos iban a cerrar las instituciones y un montón de escenarios. Y la verdad es que platicando con la titular de lo que es la Dirección Media Superior, Mariana Sosa, que por cierto estuvo en esta institución, platicamos el escenario y hicimos las valoraciones, dijimos vamos a aventarnos el tiro. Así, literal, vamos a aventarnos el tiro para resolver esta problemática. Platicamos con las 8 normales, las más rijosas era Tiripetío y Cherán. Platicamos con ellos, los convencimos de la importancia del examen Ceneval, porque el ingreso a estas normales era vendido a través de los sindicatos. Posteriormente nos dimos cuenta que en Arteaga quienes vendían los espacios no eran ni los sindicatos ni los alumnos, era otra gente, ¿no?
Nos dimos cuenta porque cuando se convencen los de Tiripitío y los de Cherán, que eran los más rijosos, que fueron los primeros en firmar que se aplicara el examen Ceneval, las otras 6 escuelas, pues no les quedó más que sumarse, porque si las más combativas ya habían cedido, pues ellos decidieron sumarse, salvo las 2 de Arteaga. Pero las 2 de Arteaga no querían hacerlo porque ellos estaban amenazados por el crimen organizado, porque tenían que salir a decir que no, porque quien cobraba el acceso a esas normales eran ellos, no los sindicatos, no los normalistas, y por eso ellos tenían que salir a decirlo. Después lo entendimos, nos lo platicaron en confianza, les dije, ustedes hagan sus manifestaciones, lo entendemos, pero finalmente se accedió en todo, y es el 3er año que se va a hacer el examen Ceneval de acceso a las normales. Erradicamos la corrupción y le damos acceso a jóvenes que realmente pues tengan esa vocación del servicio de ser maestras o maestros en preescolar, en primaria o en secundaria. Creo que ese fue un logro que en gran parte tendrá un efecto importante a mediano y a largo plazo. Otra acción puede ser la implementación de la tarjetización de los maestros. Yo no sé si aquí haya maestros de educación pública, preescolar, primaria o secundaria, pero ellos pedían que no se les tarjetizara, que se les diera por cheque. Igual consultamos a los asesores nos decían que no, que porque nos iban a hacer marchas, manifestaciones, plantones, bla, 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 bla. Y dijimos, pues vamos a aventarnos el tiro otra vez. Se hizo la tarjetización a un 99%, porque un 1% es el proceso normal de cambio de trámites diversos, y nadie la hizo de emoción. Nadie reclamó, mucho menos los maestros. Porque los maestros finalmente, en lugar de ir a cobrar su cheque al sector o a la zona escolar, pues van al banco más cercano, ¿no? Y se ahorran el ir y venir, perder un día, y también la cuota que le cobraban los pagadores. La Secretaría se ahorra la impresión de cheques, la tinta, el papel, el traslado de ir a pagar. ¿Y qué creen? Nos quedamos con 3,200 cheques sin que cobraran. Eso quiere decir que había corrupción, que cada 15 días se imprimían 3,200 cheques que no sabíamos quién los cobraba. Y había cheques de 1,500 hasta cheques de 50,000 pesos quincenales. Entonces imagínense la fuga de dinero que había. Entonces fueron temas que nos tocó a nosotros encabezar, pero la verdad es que nuestro gobernador nos tuvo la confianza, nos dio el respaldo y el apoyo para procesar todo esto, y creo que son resultados que le dieron al Estado, erradicar ciertos actos de corrupción, ahorrarse dinero y estabilidad en muchos aspectos. Y una última, a mí me tocó, que no era mi tema, no era mi responsabilidad, pero aquí en Michoacán teníamos 97 barricadas que controlaba la delincuencia organizada. No había libertad de tránsito en Michoacán. Simplemente de Buenavista a Cualcomán había 18 barricadas. Las últimas que se quitaron fueron las de Churumuco, La Huacana, Ario de Rosales, en el Cangrejo, y otra más, que eran 2, que a través del diálogo se lograron erradicar, y recuperamos el libre tránsito de todas las carreteras de Michoacán, que fueron de los temas que nos tocó atender, y que en base a esas experiencias podemos resolver algunas inquietudes aquí en la ciudad de temas sociales. Por supuesto, hay otros temas administrativos, otros temas diversos que son importantes atender. Muchas gracias, candidato. Lo invitamos a que nos comparta un breve mensaje final, por favor. Bueno, dijeron que 2, 3, no que no, yo no quiera, yo les puedo contestar, pero respeto el orden aquí de los alumnos. Miren, primero agradecerles nuevamente por la invitación a los jóvenes, muchas gracias. Creo que es una excelente iniciativa que inviten a quienes podremos ser sus próximas autoridades. Aquí me acompaña mi compañera Nayeli Pedraza, ella es candidata a diputada local por este distrito, que también funge en una acción importante para el Estado y para el país. Y por supuesto mi compañera egresada de esta universidad, de la UBAC, nuestra amiga Cari Villegas, ella es
nuestra compañera de fórmula, a la sindicatura. Y la sindicatura municipal funge un papel importante porque en ella recae la responsabilidad de los bienes inmuebles y muebles del municipio. Pero además tiene una gran trayectoria y experiencia en la obra pública, que yo me he comprometido en público y lo sigo haciendo y lo ratifico, que conmigo la obra pública va a ser en licitaciones abiertas y transparentes. No va a haber licitaciones ni restringidas, no va a haber licitaciones directas como actualmente se están haciendo. Van a ser totalmente públicas y abiertas para que las mejores empresas que tengan calidad y que tengan un precio accesible sean las que se contraten y que se le dé privilegio a las empresas de aquí, de la ciudad y de aquí de Michoacán. Decirles también, jóvenes, que dentro de los recorridos que he hecho en la ciudad, hasta el momento he visitado cerca de 240, 250 colonias, 240 colonias de Morelia. Y la verdad es que en todas escucho a la gente. En el casa por casa escucho a la gente. Y el principal problema que tiene Morelia es el agua, seguido del tema de seguridad. Y después otro tipo de servicios básicos y de otras necesidades del transporte público, de temas de infraestructura urbana diversa, inquietudes diversas. Pero nosotros hemos tomado la decisión de, sin descuidar todos estos temas, como lo que aquí nos preguntaban ustedes y otras inquietudes que hay por parte de ustedes, no vamos a descuidar ningún tema educativo, salud, vivienda, medio ambiente. Pero sí queremos concentrarnos en tres, porque bien dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Y queremos concentrarnos en tres banderas, en el tema del agua, en el tema de seguridad y en el tema de regulación de predios. En el tema del agua ya les platiqué ahorita más o menos cuál es nuestra idea. Son tres vertientes: medio ambiente, infraestructura y concientización. Y en el tema de seguridad tiene que ver mucho con la prevención. El tema de seguridad no es policías y soldados, jóvenes. El tema de la seguridad no es tener muchos policías o un policía por ciudadano. También tiene que ver un tema de concientización y tiene que ver con un tema de que todos participemos y le apostemos a la prevención. Y ahí es donde entraba el tema educativo que les decía hace rato, donde entra el tema deportivo y donde entra el tema cultural. Y esto se los digo por experiencia, porque a nosotros nos tocó encabezar un trabajo en Zamora. Zamora fue la ciudad más violenta del mundo 4 o 5 semanas consecutivas. No fue la ciudad más violenta de Michoacán, del país, de América Latina, fue del mundo. Y tuvimos que ir a trabajar para poder reducir los índices de violencia de esa ciudad. Y en el tema de actividad cultural, ¿saben cuál es lo que más nos pedían? ¿Tienen la idea de qué es lo que nos pedía la gente en el tema cultural? Nos pedían el teatro Guiñón. ¿Por qué? Alguna reacción había en sus hijos, en la infancia, que es lo que más nos solicitaban a las actividades en las áreas verdes y en las áreas deportivas, y es así como recuperamos muchos espacios públicos, y ahorita las familias salen a divertirse en las tardes con sus hijos, con su familia, en las áreas verdes y en las áreas deportivas a realizar actividades deportivas. Y eso nos ha permitido reducir los índices de violencia. Acciones como esta las podemos implementar aquí en la ciudad, pero también es importante que haya una coordinación en los tres órdenes de gobierno: nacional, estatal y municipal. Y por supuesto la regulación de predios, que es un tema que estaremos trabajando de manera importante. Y quiero decirles, y con esto termino, desde el municipio queremos ayudar a esta reforma que nuestro presidente de la República está planteando. Él está planteando que todos los jóvenes que salgan de alguna profesión, de cualquier profesión, va a ser difícil
que en muchos lugares los contraten porque siempre dicen que ocupan 1 año, 2 años, 3 años de experiencia. Lo que está planteando nuestro presidente en una reforma constitucional es que todos los jóvenes que salgan de cualquier profesión accedan a unos cursos de capacitaciones por 6 o por 12 meses, donde tengan una beca para que se capaciten 6 o 12 meses para que puedan acceder a empleos dignos. Y creo que es una propuesta importante que desde el municipio nosotros podemos complementar y podemos apoyar, porque miren, aquí en Morelia hay mucha materia prima con profesionistas, pero ante la falta de oportunidades, nuestra materia prima de profesionistas terminan yéndose a otros estados. Pocos terminan ejerciendo su profesión aquí y otros terminan de taqueros, de taxistas y de otros trabajos, de oficios que no tienen nada de malo, ningún oficio, pero desafortunadamente ante la falta de oportunidades terminan en estas 3 situaciones que les menciono. Y ocupamos generar acciones que tengamos mejores condiciones quienes salimos de una escuela profesionista. Así es de que, pues de antemano, muchas gracias a toda la familia UBAC. Gracias, señor rector, por la oportunidad, a todas las autoridades escolares que hoy nos acompañan y en especial a la comunidad estudiantil y a los organizadores de este foro. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, candidato, por su asistencia, a nuestras autoridades y a la comunidad estudiantil que hace posible este evento. Recuerden que participar es definir el rumbo de nuestro país. Antes de concluir este evento, me gustaría invitarlos a pasar al frente para tomarnos una foto oficial. Gracias.